Muy complacido, amigos, de tener a un gran político venezolano, a un gran miembro de la Acción Democrática como es David Morales Bello, jefe del comando de campaña del expresidente Pérez en esta contienda electoral. Muy bien, bienvenido. Y yo creo que hay que comenzar hoy por esta noticia principal que está abriendo los periódicos hoy. La renuncia del director de la DICIL, que acordó solicitar ayer el CNDAD. Dicen que el planteamiento lo va a hacer el doctor Alejandro Izaguirre ante el presidente de la República, pero ¿cómo interpretar esta decisión del CNDAD? Bien, buenos días para todos. La verdad es que me extraña mucho la información. En el Comité Ejecutivo Nacional ayer esa materia no se trató, ni mucho menos se acordó que se solicitara la renuncia del director de la DICIL. Date cuenta que inmediatamente después de la reunión del CEN, el compañero Alejandro Izaguirre, como secretario general del partido, informó para la prensa acerca de los puntos tratados en el CEN, y en las declaraciones de Izaguirre eso no aparece incluido. De modo pues que esta es una información que no puedo confirmar porque no se corresponde con la verdad y pudiera ser el producto de alguna imaginación puesta a funcionar, pero en ningún momento ha sido una resolución del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, pero está en todos los diarios, en primera página, es decir, tanto en Últimas Noticias, Universal, Nacional, en todos está, y dicen inclusive que el doctor Barrios dijo que si era un pedimento de Izaguirre no lo desautorizaba, según algunas informaciones. Entonces es totalmente falso. Esto es algo que, te repito, Nelson, forma cuestión aparte de lo declarado por el compañero Alejandro Izaguirre al referirse a los puntos tratados en el CEN. Si ese punto hubiese sido tratado en el CEN, el compañero Izaguirre lo hubiese incorporado a la relación que él hizo ante los medios de comunicación social una vez que se realizó la reunión. ¿Y no podría ser una decisión o una opinión del doctor Izaguirre en particular? No, de ninguna manera, porque una cosa de esta entidad no puede ser una opinión particular de un compañero, así sea el secretario general, que es muy importante. Ahora, esto es en base a lo que sucedió el día de la interpelación de la señora Lucinchi, cuando se introdujeron unos fotógrafos que terminaron siendo de la DICIL, y empezó el cuestionamiento inmediato pues, de por qué estaban allí. El ministro del Interior ha dicho que la DICIL puede estar en el Congreso, debe estar allí. Ya hay respuesta inclusive de algunos dirigentes de COPEI, entre ellos está Reviseño, donde dice que es muy grave que diga que la DICIL estaba ya metida o que está metida en el Congreso también. En verdad, ahí hay una cuestión principista y hay una cuestión de hecho circunstancial. Si nosotros nos ubicamos frente a la cuestión principista, desde luego se puede sostener que todo acto público está abierto para cualquier persona. No puede concluirse que el revestido de autoridad no tiene acceso a un acto público. Los actos del Congreso son públicos por excelencia y por consiguiente pues hay que aceptar que toda persona tiene acceso a ella. Si fuese un acto reservado a quienes están investidos de autoridad, dejaría de ser público. Esa es la cuestión principista. Pero lo otro es la cuestión circunstancial. ¿Con qué objeto estos funcionarios de DICIL fueron a estar presentes en ese acto según los hechos señalados? Si fueron armados de unas cámaras fotográficas, es porque iban a tomar fotografías. Ahora la pregunta es esta, Nelson. Será muy difícil, no para el gobierno, para cualquier particular, obtener fotografías de actos cpúblicos que son tomados por cantidades de fotógrafos que pertenecen a todos los medios y que en un momento dado no tendrían tampoco ningún impedimento para poderlos ceder a quien se los solicite. Lo grave es que tengan carnet de periódicos. Lo otro es esto. ¿Quién podría haber tenido, si la tesis esa fuera cierta, de una línea política trazada, quién pudiera haber tenido interés en esas fotografías que tomaran precisamente esas personas? Se diría el gobierno. Pero bueno, el gobierno tiene la OSI. Hay una oficina central de información que tiene reporteros gráficos y todo tipo de comunicadores sociales. Si el gobierno hubiese tenido interés, le hubiese dicho a los reporteros gráficos de la OSI, vaya, tome fotografías y tráigalas. Como que eso descarta totalmente
que se trate de una decisión política de alto nivel, nunca a nivel del ministro, porque es que las cosas hay que analizarlas tanto en sus aspectos fundamentales como en sus proyecciones prácticas. No, lo que cuestionan es realmente que tengan carnet de diario. Ahora, sin duda alguna, allí hubo un abuso por parte de unos funcionarios que o quisieron estar allí o creyeron que con eso podían ganar algunos puntos presentando como una gran novedad unas gráficas que estaban en manos de todo el mundo. Un caliche. Pues. Un caliche completamente. Es que si uno lo analiza, tiene que llegar a la conclusión de que es una cuestión de un nivel sumamente elemental. Y si es de un nivel tan sumamente elemental, yo considero que lo es, pienso que se está exagerando la nota, así como presentando el asunto como una violación de la soberanía del Congreso. ¿Quién la violó? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo diría, hay que condenar la práctica, el procedimiento empleado para que estos funcionarios se hicieran presentes donde no tenían por qué estar, donde no eran necesarios bajo ningún punto de vista. Magnífico. Pero convertir eso, incluso en lo que se ha pretendido, solicitar la renuncia o la destitución del ministro de Relaciones Interiores, me parece que es una exageración que por lo mismo desborda la situación de sus propios cauces. Ahora, hablando de soberanía, la soberanía venezolana pareciera que la violan. En muchas oportunidades guerrilleros y gente que viene de Colombia entran, secuestran, es la noticia principal todos estos días. Los problemas en la frontera con Colombia, narcotráfico, secuestro y contrabando. Y ayer Jorge Lavarría nos decía aquí una cosa que lo reseñó el Mundo y lo reseña hoy el Diario de Caracas. Podemos ejercer el derecho a la legítima defensa para que Colombia actúe contra los guerrilleros. Utilizaba inclusive la Carta de Naciones Unidas donde decía que cuando había un grupo beligerante, como lo hay reconocido en el otro país, entraba a un país y perjudicaba la seguridad de este vecino, el vecino podía irrumpir también allá para garantizarse su propia seguridad. Pareciera que este es un problema que se va acentuando, un problema grave, un problema para el que no se ve solución inmediata, porque hay áreas que realmente, y lo dijo una vez, lo han dicho en Colombia, pareciera que el gobierno vecino no controla dentro de su propio país. Allí está la clave. Sin duda alguna, todos los secuestros sufridos por venezolanos en los últimos años obedecen a esa conexión droga-subversión que funciona en Colombia y que ha venido acentuando su impunidad en razón de las circunstancias políticas que ocurren en Colombia. Yo pienso que el gobierno colombiano está animado de la mejor intención de colaborar con Venezuela a los efectos de reprimir la situación fronteriza que nos hace mucho más daño a nosotros que a la propia Colombia. Porque fíjate cómo estas personas complicadas en situaciones subversivas apuntan siempre hacia Venezuela, donde encuentran víctimas a quienes secuestrar, llevar a Colombia para cobrar el rescate y luego dejar en libertad. ¿Por qué las autoridades de Colombia no actúan? Yo pienso en buena parte porque la situación política que priva en esas áreas no se presta a que el gobierno colombiano pueda actuar de acuerdo con sus declaradas intenciones. Entonces allí surge, eso es verdad, un estado de necesidad para Venezuela. ¿Podemos nosotros aceptar que constantemente se estén planificando en Colombia actos lesivos a nuestra soberanía política, actos lesivos a nuestra soberanía territorial y actos lesivos a los derechos humanos de los venezolanos? Y que la conclusión siempre sea la del pago del rescate y la mayor impunidad para los plagiarios que por lo mismo se sienten estimulados a continuar actuando en perjuicio de Venezuela y de los venezolanos. Creo que después de las declaraciones públicas y muy recientes del doctor José Ángel Siliberto, ministro de Relaciones Interiores, esto hay que analizarlo a un nivel un poco más en consonancia con esta situación y por lo mismo con la realidad pues de ellos. La realidad, y por lo mismo un poco alejado de esta cuestión protocolar en la que se reúnen autoridades venezolanas y autoridades colombianas, se firman protocolos, se manifiestan deseos de colaborar y de actuar mancomunadamente, pero en la práctica eso no funciona. Y no funciona porque el gobierno colombiano no está en condiciones
de garantizarle a Venezuela la extinción de esos focos subversivos que allá actúan como guerrilleros, pero con Venezuela actúan como delincuentes vulgares y corrientes. ¿Y qué hacer entonces? ¿Acaso militarizar aún más nuestra frontera, llegar hasta más allá de la frontera, a lo mejor en algún caso? No sé. ¿Qué a mediano y largo plazo, ¿hay preocupación? A mediano y largo plazo, la solución es una política de frontera fundamentada en la población de la zona fronteriza. Porque es que no se puede defender una frontera únicamente que con gente armada. La frontera hay que defenderla con presencia permanente, de gente sembrada allí. La frontera es el hombre. De gente vinculada con el medio, para que su sola presencia desestimule la actuación de los que entran como Pedro por su casa, porque no encuentran contención. El otro día yo estuve en el territorio federal de Amazonas y conversaba allí con los militares que están ejerciendo la custodia de la línea fronteriza con el batallón de selvas. Y se los decía, ninguno que trate de perturbar la tranquilidad de cualquier venezolano aquí a lo largo de la línea fronteriza va a venir justamente a chocar con el batallón de selvas donde se encuentra. Ese tiene un espacio muy largo, donde se mueve perfectamente bien porque está despoblado, y allí comete sus desafueros, y cuando el ejército se entera y lo va a perseguir, ya está en Colombia. Todos los atentados, no solo, Nelson, no solo contra individualidades, sino también contra las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, ya han pasado. Han quedado impunes, se han quedado impunes. Para arrancar de algún punto, digamos el de los bancos, contra elementos del ejército, y para terminar en algún punto, vamos a referirnos al atentado de Perijá contra la Guardia Nacional. Todos han quedado impunes. ¿Y por qué han quedado impunes? Porque es muy fácil, o toman la línea de la montaña o atraviesan el río y ya está listo, están cubiertos por la impunidad. Entonces, allí está el punto. Yo creo que Venezuela tiene que centrar en lo sucesivo y muy prontamente una acción que le sirva para prevenirse de algo que ya no tiene por qué sorprendernos, porque forma parte de una sistemática. Eso se está cada vez intensificando en razón de los buenos resultados que obtienen quienes se han dado cuenta que la cosa más fácil es atentar contra Venezuela y los venezolanos, porque la línea fronteriza los cubre y los protege sin necesidad de que el gobierno colombiano expresamente los proteja. Es que están protegidos por las circunstancias. A esas circunstancias, Venezuela le tiene que poner remedio. Yo estoy totalmente de acuerdo con esos planteamientos y creo que es hora de decirlo así. No en forma guerrerista, ni mucho menos extravagante, sino muy sincera, con mucha firmeza y con mucha decisión de no continuar quedándonos en lo meramente declarativo. Hasta ahora, lo meramente declarativo ha llenado su función, pero cuando vamos a la práctica, a los hechos de la vida diaria, tenemos que encontrarnos que la situación nos resulta absolutamente desfavorable y eso no se puede seguir tolerando. Yo no quería entrar todavía en la materia de la campaña o de la política nacional, pero usted me llevó porque habló de la selva, y al hablar de la selva tiene que hablar uno del tigre. Entonces resulta bueno, en nuestras selvas no hay ese bicho. ¿Cunaguaro es lo que hay? Lo que hay es puro cunaguaro. Ahora, fíjese usted, los adecos eligieron su candidato, ustedes eligieron el candidato, pero todavía se siente que como que las cosas no están bien. Se habla mucho del pase de facturas, los sindicalistas, ayer mismo dejó una declaración, entonces no se debe buscarle expiación a esas cosas, pero los copellanos pareciera que como que dieron un ejemplo, después que estaban tan divididos y tan peleados, están todos unidos en torno al tigre. El tigre aparentemente ha repuntado en las encuestas, porque a lo mejor es el que está en la calle, el que está declarando, y el presidente Pérez, el candidato de Acción Democrática, está como muy tranquilo, quizás a lo mejor tratando de arreglar lo que está pasando allá adentro. ¿Cuál es la realidad de esas dos situaciones? Bueno, hay dos cosas, como dices tú. Primero, la manera de actuar. Nosotros los adecos nos caracterizamos por una actuación franca, abierta, cristalina, y por lo mismo, cuando hay desentendimiento o disentimiento, las cosas se dicen como se sienten y como deben plantearse, con la finalidad de que se resuelvan. Los copellanos, yo diría que por herencia de cuna, por formación, actúan de manera diferente. Aquella cosa de que
por aquí no ha pasado nadie, señalando la manga. Es algo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Son unos grandes simuladores y practican en términos llanos la política de la tierrita. Ponen tierrita encima, aunque el muerto quede por debajo. Nosotros estamos atendiendo nuestra situación y en la forma franca como se está presentando, comporta las posibilidades de un arreglo definitivo, de una desaparición de esas pequeñas aristas que todavía nosotros reconocemos que existen. Pero eso no es lo que está ocurriendo entre quienes le están poniendo tierrita a las circunstancias con la finalidad de pretender simular una superficie absolutamente estandarizada. Por otra parte, se está jugando mucho con el engaño de las encuestas. Yo puedo decirle al país con la más absoluta seguridad que son falsas esas encuestas que se han estado tratando de divulgar, la de Aponte y compañía. Todas esas encuestas son absolutamente falsas. Hay una encuesta que la vi ayer, según la cual Acción Democrática le está ganando a COPEI de partido a partido por 20 puntos y Carlos Andrés Pérez de candidato a candidato le está ganando a Eduardo Fernández por 15 puntos. Esa es la encuesta cierta, la encuesta real. Y esto es una medición hecha en el momento cuando el candidato de COPEI, con el apoyo de Luis Herrera Campins y de todos los demás, está en su efervescencia. Efervescencia que va a encontrar su nivel de sedimentación, porque después de este gran espectáculo de fuegos artificiales, que algunos han llamado la cena de la yaca fría y otros han llamado la cena de la lavandería, en todo caso... ¿Por qué lavandería? Porque sirvió para lavar unas cuantas cosas. Entonces, en todo caso, esto es algo que está tomando esas características de fuegos artificiales y va luego a ceder ante una realidad que al sedimentarse va a regresar las cosas a su verdadero nivel. El nivel de Carlos Andrés Pérez es un nivel permanente, fijo, que responde a un estado de conciencia del electorado venezolano que ha venido viendo en Carlos Andrés Pérez el candidato que deseaba que Acción Democrática adoptara como lo adoptó y el candidato a quien quiere darle la mayoría de los votos en 1988 porque reconoce en él un estadista. La diferencia entre Carlos Andrés Pérez y el candidato de COPEI es que Carlos Andrés Pérez es un estadista reconocido nacional e internacionalmente. A Carlos Andrés Pérez aquí los copellanos lo pretenden combatir, pero ¿en base a qué? Lo están diciendo, en base a su gobierno, en base a lo que Carlos Andrés Pérez hizo. Le pretenden discutir a Carlos Andrés Pérez lo que impulsó en cuanto al crecimiento de la industrialización del país. Le pretenden combatir a Carlos Andrés Pérez lo que impulsó en cuanto a plan educativo, sobre todo el que se realizó desde la Fundación Mariscal de Ayacucho. Se le quiere combatir a Carlos Andrés Pérez en cuanto a las obras que él realizó como presidente de la República. Y el candidato de COPEI, ¿cómo se va a combatir? Es que ¿cuándo ha hecho obra alguna? La mejor posición que ha tenido es la de secretario de Rafael Caldera, y a eso le dio la espalda. Es un aprendiz de candidato presidencial, jamás podrá pretender ser un estadista. Ahora, para ser estadista hay que tener un relieve reconocido nacional e internacionalmente, y de eso carece el candidato de COPEI. Ahora usted dice que está ahorita 15 puntos por encima Carlos Andrés Pérez de Eduardo Fernández, 15 puntos por encima cuando falta un año para las elecciones, siendo un candidato, a pesar de que usted en impacto lo ha querido separar, dice que es un candidato, que no es candidato del gobierno, sino el candidato del partido de gobierno, y el doctor Barrios decía también al llegar de su viaje que toda obra de gobierno conspira un poco contra la candidatura del partido de gobierno, es decir, tendría más bien posibilidades de que disminuyera ese porcentaje por acciones del gobierno. No, nosotros no estamos tratando de deslindar campos con el gobierno, porque eso sería pretender deslindar campos con nosotros mismos. Es algo así, como que uno dijera, tiro una línea imaginaria y esta mitad soy yo y esta mitad no. No, Acción Democrática es el partido del gobierno. Por consiguiente, nosotros somos absolutamente solidarios del compañero Jaime Lucinchi en cuanto a las políticas que aplica nuestro gobierno. En eso estamos absolutamente claros y nadie nos va a acomplejar para obligarnos a incurrir en situaciones que nos pongan
en la posición de no ser ni chicha ni limonada. Somos el partido de gobierno. Ahora, el gobierno no concurre a las elecciones, no puede concurrir, porque el gobierno no es parte. La parte es Acción Democrática, y Acción Democrática, que se identifica plenamente con el gobierno que preside el compañero Jaime Lusinchi, tiene como candidato a Carlos Andrés Pérez. Si el gobierno formara parte de la concurrencia electoral, podríamos decir entonces el gobierno tiene candidato. El gobierno no puede tener candidato. Ahora, lo que dice el presidente de la República es muy cierto. Él es militante de Acción Democrática. Él guarda solidaridad con Acción Democrática. Él desea que su sucesor sea un militante de Acción Democrática, en este caso concreto, Carlos Andrés Pérez. Eso es un derecho que nadie se lo puede negar, pero él no está concurriendo a las elecciones porque la parte que concurre es el partido, que es el ente reconocido por la ley y además auspiciado por el sistema político establecido en el país. Entonces, la división no es sutil, sino de principios, de conceptos. Nosotros, repito, no nos avergonzamos de ser partido de gobierno. Sabemos que esa es nuestra posición y allí nos vamos a mantener. Pero los efectos de la identificación de nuestro candidato sostenemos es el candidato de Acción Democrática, que es el partido de gobierno. ¿Se puede eludir así el castigo que generalmente se le hace a los gobiernos cada 5 años? Nosotros no estamos tratando de esquivar castigo alguno, sino poniendo las cosas en su lugar y admitiendo que nuestra solidaridad con el gobierno que preside el compañero Jaime Lusinchi nos va a llevar a las votaciones presentando esa obra de gobierno como parte de lo que Acción Democrática ha hecho en beneficio del pueblo venezolano. Los haberes del gobierno de Jaime Lusinchi son haberes de Acción Democrática en función de gobierno y serán haberes a favor de la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Ahora, Carlos Andrés Pérez, si fuese el candidato del gobierno, como pretende presentarlo Copey como para acomplejarnos, iría única y exclusivamente a ofrecer la continuidad de la línea de acción del gobierno que preside Jaime Lusinchi. Pero Carlos Andrés Pérez tiene sus propios saberes, tiene su aceptación por parte del país, tiene su puntaje que no se corresponde exactamente con una posición político-partidista, sino con el grado de aceptación del cual goza Carlos Andrés Pérez en el ánimo público. Y allí confluye mucha gente no militante de Acción Democrática que ve en Carlos Andrés Pérez el estadista reconocido que va a contribuir a levantar el ánimo colectivo a los efectos de alcanzar con mayor prontitud las soluciones por las cuales estamos luchando. Esto así es y así hay que entenderlo. Por lo cual, el denominado voto castigo forma parte de un balance. Habrá personas desagradadas, habrá personas desilusionadas, habrá personas incluso que se sienten defraudadas, porque muchos se arman expectativas y hasta imaginan ciertas bonanzas que van a recibir de alguien cuando sea gobierno y al no llegarle a esas bonanzas se sienten defraudados. Todo eso puede ocurrir, pero si establecemos el balance, es absolutamente favorable, es positivo para Acción Democrática y para nuestro candidato presidencial. De modo que entre los factores positivos que nosotros vamos a sumar a los efectos de obtener la mayoría de los votos el 4 de diciembre de 1988 está la acción de gobierno cumplida por el compañero Jaime Lusinchi, de la cual no nos avergonzamos y desde luego representa uno de los aportes que nosotros vamos a sumar a los efectos de esa conclusión favorable para nuestra propuesta electoral. Si algunas piedras en el camino para los candidatos son la inseguridad, el personal, el problema de servicios públicos, quizás esta vez el de la inflación es el que más hacen notar todos, tanto Del Pino, dirigentes sindicales, más a Zavala, donde dice la inflación puede derrotar a Carlos Andrés Pérez. Pareciera que este es uno de los puntos más serios y que pudieran conspirar muchísimo en cuanto a un buen puntaje para el candidato Pérez. Sí, la verdad es que hay muchos deseos por ahí de que Carlos Andrés Pérez pierda las elecciones y comienza entonces a volar la imaginación y a buscar cosas. Desde luego, un proceso inflacionario que llegue a poner los niveles de vida en términos atosigantes, estranguladores, eso le hace daño a cualquier candidato del partido de gobierno, como se llame. Pero la verdad verdadera es que la acción del gobierno, no para favorecer a Carlos Andrés Pérez,
sino para atender las responsabilidades que corresponden al equipo encargado de conducir políticamente el país, está tomando medidas muy serias, pero muy serias, a los efectos de detener el crecimiento de la ola inflacionaria y de evitar que en Venezuela todos los esfuerzos que se realizan con la finalidad de mejorar el esquema económico se vayan a ver neutralizados por esta espiral inflacionaria, que es una amenaza, pero que no tiene por qué ser una cuestión inevitable. El gobierno de Jaime Lucinchi está trabajando muy seriamente para atender la amenaza de la inflación. Y Jaime Lucinchi lo dice constantemente, que él le tiene un profundo miedo a la inflación, porque él vivió en el sur en Chile concretamente, en momentos cuando la inflación comenzó a amenazar, y supo lo que fue el desenvolvimiento de esa espiral que causó los gravísimos perjuicios a la economía que todos conocemos. Pues bien, esa experiencia vivida por Jaime Lucinchi le ha hecho formar a él un concepto muy claro de los efectos contraproducentes de la inflación, no en función electoral, sino en función de resguardo de los niveles de vida que se deben defender para las capas medias de la población. En eso estamos muy claros, y Jaime Lucinchi está consciente de que no debemos dejar que la inflación estrangule el valor real del salario y los niveles de desenvolvimiento de la colectividad nacional. Como que por ese lado, desde luego, yo reconozco toda la autoridad que asiste al doctor Massa Zavala para opinar en cuanto a la inflación, pero lo que no entiendo es por qué él dirige sus baterías contra Carlos Andrés Pérez. Si la inflación llega a subir en términos no asimilables por la población, bueno, aquí vamos a tener una situación sumamente difícil, pero hay que reconocer los grandes esfuerzos que está realizando el gobierno de Jaime Lucinchi con la finalidad de que eso no ocurra, como lo están presagiando algunos que parecieran querer que las cosas ocurran así. Fíjese que se habla de que en estas próximas elecciones del 4 de diciembre habrán más o menos un 40% de votantes nuevos, de gente joven, para las que podría tener mayor aceptación a lo mejor una candidatura de una persona más joven. Dicen también que dentro de los cuadros dirigentes de Acción Democrática no hay participación de jóvenes, que lo que se ve es gente mayor de 40 y tantos, 45, más o menos la suya, de ahí para arriba, ¿no? No, yo acabo de cumplir 63 años, lo cumplí el 4 de diciembre y me siento muy satisfecho, por cierto, en mis 63 años, porque hasta ahora no veo que me esté fallando ni una sola de las energías deseables. Ahora, pero ¿cómo se puede lograr la participación de jóvenes? Yo te puedo hablar ya como jefe de campaña de Carlos Andrés Pérez. Estamos estudiando con la seriedad que requiere esto la participación de la juventud de Acción Democrática y del país en un momento en el cual Venezuela debe aplicar su madurez cívica para hacer de la campaña electoral un planteamiento múltiple de los problemas y de las soluciones que debemos saber aplicar a los efectos de resolver las situaciones que nos afectan. En este sentido, la juventud tiene mucho que decir, porque mira, Nelson, la juventud venezolana actual es la mejor preparada con la cual hemos contado a lo largo de la vida republicana. ¿Por qué? Porque, como decía en alguna oportunidad el compañero Jaime Lucinchi, esta juventud es la hija de la democracia, es la nacida y criada a lo largo de estos 30 años de vida ininterrumpida en libertad. Esos no han sabido de zozobras, esos no han sabido de altibajos, de persecuciones, de angustias. Han tenido una seguridad en el desenvolvimiento pacífico, han podido ir a la escuela, al liceo, al tecnológico, a la universidad, se han formado incluso en las universidades más acreditadas del exterior. El plan de becas Fundación Mariscal de Ayacucho que estableció el compañero Carlos Andrés Pérez fue uno de los más grandes incrementos a favor de esa juventud que hoy día está representada por unas jornadas estupendas de técnicos muy calificados. Esta juventud tiene derecho a una participación cierta en la toma de decisiones y en Acción Democrática estamos muy conscientes de eso. Por eso nosotros en la organización que estamos haciendo de nuestra campaña no estamos viendo cómo es que vamos a encandelear a los jóvenes, no estamos viendo cómo es que vamos a engañar a los jóvenes, no estamos viendo cómo es que vamos a especular a los jóvenes, sino que estamos organizando las cosas con la finalidad de que los jóvenes se sientan respetados en sus posiciones y no simplemente tomados como carne de cañón en un carnaval electoral que pasado lo que deja es cansancio.
la organización que está haciendo Acción Democrática, a los efectos de que la juventud formada del país se sienta tomada en consideración, es algo que no armoniza con unos planes que hemos visto por allí, según los cuales la juventud va a ser convocada por COPEI para que se vaya de farras, para que vaya a meter ruido electoral, para que convierta la campaña electoral en un momento festivo, que por lo demás lo que produce son grandes gastos, así se tengan también inmensos fondos que se hayan podido lavar bajo cualquier circunstancia. De modo que en Acción Democrática estamos animados por el mejor de los problemas, la mejor de las intenciones, con la finalidad de poner a la juventud venezolana, militante de partido y no militante de partido, en posición de ser tomada en cuenta. ¿Y la dirigencia joven de Acción Democrática? Y la dirigencia joven de Acción Democrática con toda seguridad. Incluso hemos estado hablando con el compañero Héctor Alonso López, que es un dirigente no juvenil, pero un dirigente joven, político, de grandes condiciones, que pertenece a la Dirección Nacional del Partido, ejerce la Secretaría General de Acción Democrática con gran propiedad en el Estado Mérida y goza de una aceptación generalizada en todos los niveles jóvenes del país, con la finalidad de que él contribuya en un plan que estamos organizando a fin de no hacer de la campaña electoral de Acción Democrática un carnaval electoral. No queremos que los jóvenes vengan a vestirse con unos trajes llamativos, ni a estar metiendo ruidos para dar la impresión de que dominan la escena. No es cuestión de escenario, es cuestión de valorización de lo que representa esa juventud y de convocatoria a que aporten sus conocimientos con la finalidad de ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Fíjese que aquí recientemente el doctor Luis Alberto Machado, un día antes de que lo nombraran director jefe de la campaña de Eduardo Fernández, nos hablaba de que el tigre era un tigre bueno, de que él estaba dispuesto a hablar con Acción Democrática y con Carlos Andrés Pérez para darle algunos consejos en cuanto a la campaña. ¿Están dispuestos ustedes a aceptar esas recomendaciones del doctor Machado? La verdad es que las recomendaciones del doctor Machado nos causan tanta gracia que si nos queda algún tiempo por ahí vamos a conversar con él para divertirnos un poco. Ese fue el ofrecimiento que él hizo aquí, entonces... Bueno, sí, verdad, es que son graciosos los consejos, de modo que si nos queda algún tiempo para un poco de relax, vamos a hacer alguna sesión para escuchar los consejos del doctor Machado. Ahora, hablando de relax, ganaron las elecciones del Colegio de Abogados ustedes recientemente. Hemos ganado las elecciones en todo el país, lo cual, por cierto, hablando de encuestas, es un índice extraordinariamente significativo. Aquí en Caracas, por cierto, COPEI organizó planes y hasta tenía preparada una gran fiesta, porque ahora los copellanos todos lo quieren resolver a base de fiesta. Tenían preparada una gran fiesta para celebrar la elección de su candidato a presidente en el Colegio de Abogados del Distrito Federal. Decían que iban a batear un doble play, porque iban a derrotar al candidato a Acción Democrática, que por casualidad era el hijo de David Morales Bello. Resulta que el doctor José Alberto Morales Gómez, mi hijo, ganó la presidencia del Colegio de Abogados del Distrito Federal, dejando muy atrás al candidato de COPEI y dejándole fría las hallacas que habían preparado para celebrar lo que consideraban que era un triunfo seguro de los copellanos en Caracas. Pero no solamente Caracas, y que hemos ganado en todo el país. Y en colegios de abogados tan importantes como el del Zulia, que la vez anterior lo habíamos perdido, acabamos de reconquistarlo. Vengo de Carabobo, estuve el viernes en la romería de Acción Democrática, que fue todo un éxito, por cierto. Y allí hubo una gran camaradería, compartimiento de un estado de ánimo muy promisorio a los efectos del trabajo mancomunado que debemos realizar. Y tuve oportunidad de darle un gran abrazo de felicitación al negro de Alexandro, que ganó la votación en el Colegio de Abogados muy significativamente. Y hemos ganado en Anzoátegui, y hemos ganado en Guárico, y hemos ganado en Lara, y hemos ganado en Bolívar, hemos ganado en todas partes, porque esa es la opinión cierta de un sector profesional muy importante que a la hora de ser convocado para decidir en cuanto a los candidatos auspiciados por uno u otro partido, le han dado un respaldo mayoritario a Acción Democrática. Esta es una encuesta muy importante. Y la que acaba de suceder en el estado Carabobo, también la quiero mencionar, Nelson. La semana pasada hubo elecciones en la universidad para elegir decanos. Bueno, hubo 5 elecciones para decanato. Acción Democrática ganó 3 y las 2 restantes la ganaron una COPEI y la otra las izquierdas. Quiere decir que Acción Democrática tiene 3 consolidados y los otros, aunque se sumen, y a veces se dice que los extremos se suman,
no suman sino 2. Esa es una demostración también evidente de cuál es el grado de aceptación del cual goza Acción Democrática y en un nivel tan exigente como es el nivel universitario y sobre todo en el estado Carabobo, donde sabemos que el nivel universitario de vez en cuando también presenta unos aspectos sumamente protestatarios. ¿Cuál es el futuro nuestro en el 88? ¿La campaña electoral será una campaña dura, agresiva, distinta, fregada, como dicen algunos, que así fueron las internas de ADI y de COPEI? ¿Será el país llevado a esa diatriba sin sentido a veces? No, cuando un país alcanza el grado de madurez que tiene Venezuela, el próximo 23 de enero vamos a cumplir 30 años de haber rescatado definitivamente la vida en libertad, tiene que hacer de las elecciones momento oportuno para la práctica de la política con propósitos pedagógicos. Entiendo que las elecciones requieren un algo de efectismo y eso no se podrá eliminar, pero lo importante tiene que ser darle una mayor cabida al planteamiento de fondo de los problemas, a la contrastación de lo que es cada candidato, de lo que representa cada candidato, de lo que promete no de manera verbalista, sino de acuerdo con su grado de credibilidad cada candidato, y que la escogencia sea exactamente eso, una escogencia fundamentada en un pesaje que cada elector realice mediante el balance que va a afinar a lo largo de la campaña electoral. Si la campaña electoral se convierte únicamente en el derroche de dinero, en la presentación de espectáculos, en los disimulos, en la cobertura de espacios teatralmente preparados, eso va a contrastar con lo que debe ser la campaña desde el punto de vista pedagógico. Nosotros en Acción Democrática estamos preparando una campaña seria, una campaña fundamentada en la verdad, en la autenticidad de Carlos Andrés Pérez como estadista nacional e internacionalmente reconocido, como un político que mediante muchos años de lucha ha logrado armarse de la personalidad que lo distingue y del prestigio que el país le reconoce. Allí vamos a cimentar nosotros lo que será la proyección del candidato. Y en Acción Democrática, como partido político, como partido de gran raigambre popular, como partido dotado de una estupenda sensibilidad social, vamos a fundamentar la proyección colectiva para que la mancomunidad de candidato y partido le lleve al país la medida exacta de lo que nosotros proponemos a los efectos de evitar aventuras, saltos en el vacío y sobre todo la repetición de situaciones que ya el país ha vivido suficientemente con anterioridad. Recordemos lo que le ocurrió a Venezuela cuando Luis Herrera Campins llegó a la presidencia de la República. Se sustituyó un gobierno dinámico, un gobierno constructivo, un gobierno edificante, un gobierno transformador positivamente de la vida nacional, como fue el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, por un gobierno que está asignado de la mayor negatividad con que gobierno alguno se hubiese podido asignar. Incluso una comparación entre el gobierno copellano de Rafael Caldera y el gobierno copellano de Luis Herrera Campins nos conduce a la conclusión de que el gobierno de Luis Herrera Campins superó al de Caldera en negatividad. Eso lo conocen los venezolanos. Entonces, ahora cuando se presenta la situación de la candidatura de Carlos Andrés Pérez y de Eduardo Fernández, aparece de nuevo Eduardo Fernández entrelazado con Luis Herrera Campins, pretendiendo ser una especie de suma algebraica en la que Eduardo Fernández es el signo positivo y Luis Herrera Campins es el signo negativo, para pretender que la gente se olvide que en el aspecto electoral las sumas no deben ser algebraicas, sino aritméticas, y hay que sumar positivamente las cantidades homogéneas. La positividad de Carlos Andrés Pérez, la positividad de Jaime Lucinchi, la positividad de Acción Democrática da suma positiva. La negatividad de Luis Herrera Campins, sumado a la supuesta positividad de Eduardo Fernández, da negativo. Y si esa
supuesta positividad de Eduardo Fernández la reducimos a sus exactas dimensiones, tenemos dos negatividades. Esa es la escogencia y nosotros queremos planteárselo al país llamando las cosas por su nombre, incluso con la crudeza que exige un planteamiento veraz, pero nunca llegar a la ofensa, a la diatriba, a la difamación, porque eso no hace falta. Para decirle al país que Eduardo Fernández es simplemente un aprendiz de candidato presidencial, que Eduardo Fernández está contradiciéndose en los planteamientos que hace, porque por un lado se arroga la condición de candidato de la juventud venezolana y por otro lado se abraza a la representación del gobierno más negativo que ha tenido el país, no hay por qué insultar a Eduardo Fernández, sino simplemente plantear las cosas en los términos reales en que existen. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que sea un feliz 88 y que ojalá pues esa campaña sea una campaña de altura. Muchísimas gracias, Nelson, y feliz Navidad. Bueno, feliz para usted también y para toda su gente. Y gracias por la corbata, además. Muchas gracias. Morales Bello es tradicional, además, sí. Con los medios toda la vida, con los periodistas ha tenido siempre